La familia Mitchell solía ser el típico estereotipo de familia americana que solemos ver en películas o series televisivas. Un sábado por la mañana terminaban con los preparativos para el cumpleaños número 9 del pequeño Andy. Un día que bien pudo haber sido el mejor de su vida. Sin embargo, desafortunadamente fue el último. Al caer la tarde, los invitados disfrutaban de un ambiente familiar en el patio trasero de la casa de los Mitchell. Ese mismo día, el padre de Andy, desde muy tempranas horas, comenzó a padecer de muy fuertes dolores de cabeza. En medio del festejo, decidió entrar a la casa por unos breves minutos para relajarse y tomar algo para amenizar el dolor. Pasados unos instantes, fue a la cocina y tomó el más filoso cuchillo que pudo encontrar. Con cuchillo en mano, se dirigió nuevamente al exterior para reintegrarse al festejo. Se paró cerca de una de las mesas y dejó el cuchillo a un costado del pastel. El padre del pequeño puso sus ojos en el cobertizo de la casa, al cual se dirigió muy determinadamente. Tomó una podadora de césped y comenzó a caminar hacia los invitados. Encendió el artefacto y ubicó a su primer víctima. El payaso de la fiesta no entendía lo que estaba pasando. Nervioso, levantó las manos e instó al hombre a que bajara esa cosa, pero en cuestión de segundos, el pobre payaso perdió la mayoría de sus dedos, y como si esto no fuera suficiente, al caer de rodillas, Jay Mitchell le desfiguró completamente el rostro con la podadora. De un momento a otro, la fiesta del pequeño Andy se convirtió en una maldita carnicería. Uno de los invitados, sin éxito alguno, intentó detener a Jay Mitchell. Después de esta intervención, la podadora quedó inutilizable al atorarse en el pecho de aquel hombre. Uno de los vecinos presentes en la fiesta se posó detrás del señor Mitchell y amenazó con golpearlo con un bat de béisbol. Pero antes de que pudiese impactar a su objetivo, fue atacado con el cuchillo que previamente se había sustraído de la cocina. Después de tan brutal ataque, el pobre hombre se desplomó en el suelo. La esposa de la víctima se acercó sollozando, y antes de que pudiese hacer cualquier cosa, fue apuñalada por la espalda. Al girarse, el homicida pudo ver cómo su esposa desesperadamente trataba de alejar al pequeño de la maquiavélica escena de su alrededor. Andy comenzó a correr y se escondió dentro de la casa, mientras que la señora Mitchell fue alcanzada por su esposo. La tomó del cuello, la levantó, la miró directamente a los ojos y sin una brizna de remordimiento, terminó con su vida. Al entrar nuevamente a la casa, las sirenas de policía comenzaron a sonar a lo lejos. A partir de estos momentos, todo se había vuelto un juego en contra del tiempo. La vida de Andy estaba en peligro y su padre no iba a detenerse hasta encontrar al niño. Al llegar a la parte superior de la casa, las autoridades habían llegado e ingresado a la vivienda, pero cuando subieron al segundo piso y entraron a la habitación principal, ya era muy tarde. El pequeño Andy, en su cumpleaños número 9, ese mismo día terminaría en un mar de sangre, siendo víctima de su propio padre. Ignorando las advertencias de los oficiales, Jay Mitchell se giró para atender a los nuevos invitados, y antes de poder hacer algún movimiento que comprometiese la vida de los oficiales, el señor Mitchell fue abatido a tiros, muriendo en el acto. Han pasado 2 largas semanas desde la masacre en casa de los Mitchell. La historia sigue su curso con un hombre llamado Richard Ashwald, un agente de bienes raíces que por azares del destino, la casa de los Mitchell quedaría a su cargo. El jefe de Richard no dejaba de hacer énfasis en la mala racha económica por la cual estaba pasando, y vender esa casa sería de gran apoyo para él y su familia. Pero no es ningún secreto que vender o comprar una vivienda en la cual las paredes siguen manchadas de sangre no sería cosa fácil. Al salir de la oficina, Vanessa, la esposa de Richard, ya lo esperaba en casa. Sin embargo, fue recriminado al emanar un muy fuerte aroma a perfume y cigarrillos. Mientras que Vanessa sospechaba de una infidelidad, la realidad era que Richard aquella tarde la había pasado con Patrick, un colega del trabajo, el cual estaría brindando su apoyo para poder deshacerse de todo el tema de los Mitchell. Después de compartir unos momentos con su hija, Richard le dio las buenas noches y le mandó un mensaje de texto a Patrick para poderse ver esa misma noche en casa de los Mitchell y buscar alguna manera de adelantar todo el papeleo que implicaría poner esa casa en venta. Al llegar a la casa, intercambiaron un par de palabras mientras bebían una cerveza. Patrick sacó un par de linternas del maletero de su auto y se perdieron en los adentros de aquella vivienda. La casa se hallaba hundida en sangre, se había cortado el suministro de luz y una simple máscara de payaso tendida en el suelo lograba dar un toque muy turbio al lugar. Mientras seguían discutiendo qué poder hacer con la casa,
Una silueta los vigilaba desde la oscuridad. A la brevedad se percataron de que no estaban solos. Un anciano muy bien vestido se dejó ver y se presentó como Jebediah. Para sorpresa de los agentes, aquel anciano dijo estar muy interesado en comprar la casa, sin importar lo ocurrido y sin importar las condiciones en las que ésta se encontraba. Después de pensarlo un poco, Richard accedió a darle un breve recorrido por la casa, saliéndose un poco de los protocolos habituales. Al ingresar a la habitación principal, en la alfombra, aún podía verse la silueta de Andy, pero esto no pareció importarle al viejo. Por el contrario, estaba fascinado con la casa y ofreció a Richard el 15% más de su valor actual, si se la vendía en ese instante. Y aunque Richard lo hubiese querido así, la realidad es que antes de poder deshacerse del inmueble, había mucho papeleo que firmar. Pero Jebediah se limitó a decir que en esos instantes podría hacerle un cheque y por el bien de todos, que no se negara. A Richard no le pareció nada divertida la amenaza de aquel hombre, por lo que optó por pedirle que saliera de la propiedad. Al llegar el día lunes, Richard se presentó a trabajar como de costumbre, con la diferencia de que su superior le dijo que habían recibido la visita de un tal Jebediah Crone, quien estaría muy interesado en comprar la casa, y le exigió ponerse en contacto con el viejo y cerrar el trato. Las horas pasaron muy lentas aquel día. Cuando se disponía a salir de la oficina, levantó el teléfono y decidió llamar al anciano, pero este ni siquiera respondió. Al llegar a casa, Vanessa lo recibió diciéndole que no sabía que iban a tener compañía. Richard, confundido, se dirigió al comedor y se encontró con el viejo sentado en el comedor de su propio hogar. Después de intercambiar un par de palabras, Richard llevó a Jebediah al salón principal, en el cual de forma muy tajante le pidió que se largara de su casa y que se olvidara de cualquier trato que pudiesen haber hecho. Desde su última confrontación, Richard comenzó a padecer dolores muy fuertes de cabeza y no conseguía conciliar el sueño. Las noches que podía dormir eran interrumpidas por pesadillas sumamente gráficas y sangrientas. Y como si todo esto no fuera suficiente, en una ocasión, Richard recibió una llamada a su oficina, una llamada de un hombre llamado Al, un policía y viejo amigo de Richard. Resulta que en el departamento de policías estaban siguiendo el rastro de un par de asesinatos cometidos en las afueras del pueblo, y Richard era el principal sospechoso. Al colgar el teléfono, sacó unas llaves de algunos inmuebles que tenía en venta y se dirigió a su casa para tomar algo de ropa y dejar una misteriosa nota en una mesita de noche de su habitación. Dejó su auto y comenzó a caminar con dirección a una casa deshabitada. Se acostó en medio de la habitación y por primera vez en mucho tiempo se sentía tranquilo, en paz consigo mismo. Pudo haber dormido hasta el amanecer, pero a las pocas horas se escuchó a alguien llegar en un auto. Era Patrick, su siempre confiable amigo. Le entregó un folder a Richard con la poca información que había conseguido del viejo Jebediah Crone. Los pocos registros que existían del hombre era que hace algunos años había comprado una casa en la cual se cometieron diversos asesinatos, exactamente como en la casa de los Mitchell. Si existían respuestas a tantas incógnitas, seguramente estarían en dicha casa. Richard se equipó con una linterna y una llave de rueda tipo L para poder defenderse en caso de ser necesario. Y una vez más, volvió a entrar en la casa de los Mitchell. La sangre se había limpiado. Parecía que en el inmueble jamás hubiese pasado algo. Y aún así, Richard estaba convencido de que algo se escondía en esa casa. No por nada, Jebediah la quería con tanta insistencia. Subió a la segunda planta. Se dirigió a una parte en específico de la habitación, donde el pequeño Andy pasaría sus últimos minutos de vida. Comenzó a palpar la pared y notó que estaba hueca. Algo había del otro lado. Richard terminó por destrozar la pared para poder extraer lo que se encontraba detrás. Era un espejo, y al intentar ver su reflejo, se vio muerto, en estado de descomposición. Debido al susto, dejó caer el espejo y este se partió en 1000 pedazos. A la mañana siguiente, Richard lavó sus heridas y se dispuso a conocer la verdad de quién realmente era Jebediah Crone. Fue enviado a un sitio muy alejado de toda civilización, en donde fue recibido por Newt Washington, apuntándole directamente a la cara con una vieja escopeta belga calibre 16 de la marca Bayard. Richard, al mencionar el nombre de Jebediah, el hombre corrigió su hostil comportamiento y lo invitó a pasar a su morada. Después de intercambiar presentaciones, Newt comenzó a platicar a Richard cómo es que conoció a tan misterioso sujeto.
Hace 50 años, cuando el señor Washington tenía tan solo 9 años de edad, en épocas decembrinas, a su padre le pareció buena idea vestirse como Papá Noel y descender por la chimenea para darle una sorpresa a su familia. Pero por infortunios de la vida, el pobre hombre se resbaló estando en lo alto y al caer por el agujero de la chimenea, se rompió el cuello, muriendo al instante. Días más tarde, en el velatorio del padre de Newt, se hizo presente un anciano, el cual se presentó como Jebediah Crumb y ofreció comprar la casa de los Washington. Y al negarse, el pequeño de 9 años fue testigo de cómo uno a uno miembros de su familia fueron falleciendo en muy extrañas circunstancias. Newt, el único sobreviviente, fue llevado a un orfanato y desde entonces no ha podido olvidar al maldito que de una u otra forma se quedó con lo que un día fue su hogar. Al final del día, Richard se disponía a volver a su citadina vida, mientras que Newt hacía corajes con los gatos que peleaban en su pórtico. Se levantó de su vieja silla para poder espantarlos, pero al volver, se encontró de frente con un hombre que le estaba apuntando con su propia escopeta. Era Patrick, el buen amigo de nuestro protagonista, y no estaba nada contento de que Newt estuviera divulgando información sobre Jebediah, así que le disparó justo en el pecho. Por otro lado, Richard volvió a su escondite. Mientras que intentaba atar cabos sueltos y procesar tanta información, comenzó a sudar. La temperatura en esa habitación parecía que había comenzado a subir. Las paredes comenzaron a derramar sangre mientras iban derrumbándose. De un momento a otro, la habitación se prendió en llamas, y desde los adentros, una decena de cadáveres calcinados intentaban llegar a Richard. Y como pudo, no solo salió de la habitación, sino que dejó atrás la casa entera. A la mañana siguiente, vestido de policía, se dirigió a su casa. Dentro, tenía escondido un revólver que usaría para quitarle la vida al viejo, o al menos, eso estaba en sus planes. Al oficial que custodiaba la casa, le dijo que su superior lo había mandado a suplirlo, cosa que no era verdad, pero al menos ganaría algo de tiempo para aclarar las cosas con su esposa. Pero al entrar en la casa, no había absolutamente nadie, ni Claire, ni Vanessa, nadie. Pero aún así, una muy extraña presencia se sentía en la vivienda. Sin reparar mucho en ello, Richard se dirigió a un viejo reloj en la sala y sustrajo el revólver. Sin esperarlo, Richard fue atacado por una muy extraña criatura. Pegó un grito y dejó caer el revólver. La criatura se abalanzó sobre él y Richard logró equiparse con uno de los morillos de la chimenea, golpeando en repetidas ocasiones a lo que fuera esa maldita cosa. Después de terminar con la vida del vestiglo, recogió su revólver y seguro de que Jebediah había intentado matarlo, comenzó a planificar su venganza. Cuando Richard volvió a cobrar conciencia, se encontró perdido en medio del bosque, en donde fue encontrado por Patrick, el cual aseguraba que el mismo Richard le había compartido su ubicación. Patrick, aprovechándose de un confundido Richard, lo guió directamente a la boca del lobo. Habían dado con el paradero de lo que parecía ser la casa de Jebediah Crumb. A regañadientes, Patrick fue obligado a forzar la cerradura de aquella casa. Sin embargo, no fue necesario, ya que por una desconocida razón, en su posesión tenía la llave de la vivienda. Al entrar en la casa, se percató de la extraña similitud que tenía con la casa en la que Richard había crecido. Su madre le había dicho que su padre había muerto víctima de una enfermedad y debido a eso tuvieron que mudarse a otra casa. Pero la verdad estaba a punto de salir a la luz. Richard cayó de rodillas, confundido con lo que estaba pasando a su alrededor. Una voz muy familiar le dijo que se pusiera de pie mientras le tocaba el hombro. Al levantar la mirada, se encontraría con su padre, el cual supuestamente había muerto cuando Richard era tan solo un niño. Con una escopeta en mano, le dijo a su hijo que su madre siempre le había ocultado la verdad, y debido a eso, los fantasmas de su pasado siempre iban a perseguirlo. Su padre se despidió con un fuerte abrazo, tomó asiento en la cama de su habitación, y se voló la cabeza con la escopeta. Richard ahora lo entendía todo. Su padre nunca había enfermado, se quitó la vida a sí mismo para proteger a su familia y no convertirse en un Jay Mitchell. Después de cometer el acto, la casa fue comprada por Jebediah Crumb, y el viejo no descansaría hasta haber cobrado la vida de la familia Ashwald, y no solo la vida del padre. Mientras que Richard trataba de asimilar todo y poner todas las piezas del rompecabezas en su lugar, un insensible Patrick reía mientras disfrutaba del espectáculo. Al percatarse de la traición de su viejo amigo, Richard
apuntó su revólver a la cabeza de Patrick y le perforó el cráneo, terminando así con la vida de alguien que decía ser su amigo. Después de una laberíntica persecución, Richard dio con su víctima y ejecutó un disparo certero, justo en la cabeza. Al amanecer, Richard volvía a su casa para reunirse una vez más con su familia, pero al cruzar la puerta, se encontró con Vanessa tendida en el suelo bañada en sangre. Alguien había entrado la noche anterior y con suma brutalidad la había matado a golpes. Claire, la hija de Richard, se hizo presente en la escena. Estaba manchada de sangre por todos lados y no dejaba de llorar. Richard saltó a un costado y la apuntó con el revólver. Estaba pensando si disparar o no disparar, qué era real y qué no lo era. Un confundido Richard fue corriendo a su habitación y en una libreta dejó testimonio de todo lo ocurrido. Guardó la libreta en una caja de rompecabezas y esta caja la dejó en el armario esperando más adelante ser descubierta. Al abrir la puerta de la habitación, se encontraba la pequeña Claire, posiblemente más confundida que su padre. Richard la tomó en sus brazos, la llevó a su habitación y la dejó acostada en su cama, diciéndole que todo esto solo era una pesadilla. Richard bajó al salón principal, cayó de rodillas, posó el revólver en su maxilar inferior y por una última vez jaló del gatillo.